Muy buenas tardes a todos. Reciban una cordial bienvenida de parte del Grupo Historia de Veraguas. El arquitecto Sebastián y de parte de todo el comité y lo que es la Junta, le damos la bienvenida a este conversatorio con el tema de hoy, el historiador y su participación en la gestión cultural pública. Tenemos como invitado al señor Enrique Avilés, quien nos hablará sobre el tema. Antes de dar la presentación de nuestro invitado, vamos a dar las connotaciones que damos siempre en todos los Zoom, es mantener el micrófono apagado por respeto al moderador y esperar el periodo de preguntas y respuestas cuando una vez el moderador, en este caso el señor Enrique Avilés, termine su ponencia y en el caso de mi persona, inicie lo que es su participación. Así que procedemos a leer el currículum de nuestro invitado. Nació en la ciudad de Panamá el 2 de noviembre de 1973, cursó estudios superiores en la Universidad de Panamá en donde en 1998 obtuvo el grado de licenciado en Humanidades con especialización en Historia. En el 2003 se especializó en Historia de Panamá en el periodo republicano en la Universidad de Panamá y para el 2008 obtuvo el grado de Magíster en Historia de Panamá en el periodo republicano. Anteriormente, historiador, investigador del Museo del Canal Interoceánico de Panamá, Dirección de Museología e Investigación, desde el 2009 hasta el 2019, director de Acervo Histórico Diplomático de la República de Panamá, Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del 2019 al 2020. En la parte de docencia, ha ejercido la docencia a nivel secundario y superior desde 1992. Colegio de La Salle, Panamá, 2004. Docencia del Departamento de las Ciencias Sociales, 2004. Colegio Bilingüe Jesús de Praga, en el 2005. Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnología, adjunto al Departamento de Turismo, el 2006. Universidad del Istmo, Panamá, docente adjunto al Departamento de Turismo, 2007. Colegio Parroquial San Judas Tadeo, docente del Departamento de Ciencias Sociales en el 2006. Actualmente, docente de especialidad en la Universidad de Panamá. Ahora vamos a hablar rápidamente de algunas investigaciones y ejecutorias. Los sectores medios de Panamá durante la década de los 20, actuación política de los sectores medios en Panamá durante la década de los 20, materialismo histórico como método de seguir, fiesta y estructura social, la vaca colorada en el poblado de Chame, alcances y limitaciones del primer Congreso Panamericano, la chispa adecuada, la Universidad Bolivariana de Panamá, estudios históricos de la Casa El Pabellón en el casco antiguo de Panamá, estudio histórico del cuartel de Chiriquí, hoy Plaza de Francia, en el casco antiguo de Panamá, los sectores medios ante el modelo de dominación, huelga de docentes en 1979, el golpe de Estado en 1968, el golpe de Estado de 1968 y los sectores medios ante el gobierno, autoridad durante la década de 1970. Estas son investigaciones ejecutorias que ha hecho nuestro invitado. Ahora vamos a hablar sobre algunas ponencias. Congreso Nacional, Sexto Congreso Nacional de Historia, modelo de dominio y sectores medios durante la década del 70 de la Universidad de Panamá en el 2003. Seminario, las mentalidades y el transitismo en el Istmo de Panamá, ponencia la historia de las mentalidades, Universidad de Panamá, Oficina de Relaciones de Panamá y los Estados Unidos en febrero de 2006. Seminario de las mentalidades y transitismo del Istmo de Panamá, ponencia la muerte en Panamá durante el siglo XIX, Universidad de Panamá, Oficina de Relaciones de Panamá y Estados Unidos en el 2006. Ahora vamos a hablar de guiones museológicos. Investigación y redacción de un guión imaginado de la vida acuática del canal estadounidense. Investigación y redacción del guión Acervo Histórico Diplomático 100 años de historia diplomática. Investigación y redacción de 40 aniversario de la independencia, de la implementación de los tratados Torrijos-Cartes. Algunos libros y catálogos. Conceptualización, investigación y redacción del libro catálogo Visión de un coleccionista del siglo XIX. Perdón, sí, XIX.
Conceptualización, investigación y redacción de un libro catálogo celebrando los 100 años del Canal de Panamá. Conceptualización, investigación y relación de un libro catálogo Panamá Pacific Internacional Exposición. Dirección editorial de las obras Las Hermanas de la Caridad de Panamá. Con ustedes lo dejamos con el profesor Magíster Enrique Alejandro Avilés Torres. Bienvenido, profesor. Puede iniciar su ponencia. Bueno, me gustaría iniciar, primero que nada, agradeciendo al grupo Historias de Veraguas, que me ha vuelto a a honrar con la invitación de participar en otro de sus conversatorios. Ya para mí esta es la segunda vez que me encuentro con este grupo como amigos y como participante. En esta ocasión se me invitó para hacer mención más que todo de el tema de la gestión pública y los historiadores, que es el tema que vamos a abordar. Vale la pena decir que este es un tema que da mucho a conversar, sobre todo después de los planteamientos que vamos a ver, porque nos vamos a encontrar con un panorama que prácticamente es desértico, prácticamente nulo, y que da la intención de que se mantenga en estación de nulidad. Hablar de gestión cultural, en definitiva, es hablar de un mundo de posibilidades con respecto a la administración, la programación, la proyección y la administración de eventos que tienen que ver tanto con el arte como con la historia, con las tradiciones y con las costumbres de nuestro pueblo. Hablar de gestión cultural es sus posibilidades. ¿Cómo podemos ver al historiador dentro de esa gestión cultural? Obviamente el historiador dentro de la gestión cultural va a tener un papel muy limitado, pero muy acertado donde se ubique. En el primer de los casos, los espacios en los cuales los historiadores a nivel mundial se han ido ubicando a participar de la gestión cultural han sido principalmente museos, archivos, centros documentales, centros de investigación y municipios. Mucha gente se pregunta qué hace realmente un historiador en estos lugares. Y es que Panamá ha hecho la costumbre de no verlos más allá de las aulas. Y ese ha sido parte del problema de la poca participación, porque no es que no ha existido, pero ha sido muy poca, la poca participación de los historiadores en la gestión cultural. Los historiadores prácticamente en Panamá tienen la visión de parte de la ciudadanía o de parte del público general de que son profesores. En otras palabras, son profesores de docencia media o son profesores de docencia universitaria. Ese es el ámbito donde el historiador debe de estar, incluso para la ciudadanía, y de ahí no debe salir. El historiador no se le visualiza como gestor en el ambiente cultural. Y a la postre, eso crea situaciones, casualmente, resultado de esa falta de ver en el ambiente cultural o en el ámbito cultural, tanto privado como de patronato, como institucional o público o de instituciones públicas. Eso crea un bache que a la larga los resultados se hacen notorios. Hoy en día esos resultados se están haciendo muy notorios. Pero más adelante vamos a abordar el por qué esos resultados son notorios hoy en día y por qué obviamente van a ir incrementándose en notoriedad la del historiador en esta gestión cultural. Veamos un poco
el historiador en la gestión cultural con respecto a los museos. Mientras que desde la década del 70, los museos a nivel tanto de Estados Unidos como de Europa abren sus puertas a una nueva gestión cultural dirigida prácticamente por historiadores, obviamente no solo ellos, acompañados de todo un equipo de museógrafos y de museólogos, en los cuales el historiador se va a encargar más que todo de crear la narrativa de los museos y que esa narrativa tenga el sustento de visualización con la ciudadanía. En otras palabras, el historiador va a crear el expo en el cual la ciudadanía va a reflejar su memoria y su identidad en los museos. Básicamente, la labor de un historiador en un museo es de investigar. Sigue siendo la labor tradicional que tiene un historiador en la academia. Investigar, realizar investigaciones, pero con la única diferencia que esas investigaciones deben ser orientadas a audiencias masivas, por lo cual debe tener el apoyo de un museógrafo y de un museólogo que en ese sentido logran redireccionar la narrativa. Ese historiador se va a encargar de investigar los guiones del museo. Todo lo que va escrito y acompaña a los objetos en el museo, esa historia la investiga un historiador. Y obviamente debe ser un historiador idóneo. No vayamos a hacernos de que si yo soy un historiador que me gradué en Alaska, puedo hablar sobre la historia de Nueva Zelanda. Probablemente hay historiadores con especialidad en la historia de Nueva Zelanda que darán una narrativa que comunique más a su ciudadanía con su memoria y su identidad que cualquier otro historiador de otra parte. Igualmente, el historiador dentro de un museo tiene la labor de investigación con respecto a las piezas. Y es que las piezas son las que se contextualizan con la narrativa de el museo o del guión. Cada pieza debe ir contextualizada e investigada propiamente. No podemos suponer que vamos a hablar sobre la fiebre del oro y poner una pistola 9 milímetros de última generación cuando no existían en 1855. Y de hecho, el arma que se vaya a poner debe estar verificada en investigación por el historiador para saber que realmente corresponde al periodo y que fue utilizada en el área en que va a ser expuesta. Igualmente, el historiador se encarga de el levantamiento y la ejecución de catálogos del museo. Lo que vienen a ser los catálogos en un museo son prácticamente las publicaciones que hablan sobre sus exposiciones y sobre sus piezas. Y obviamente es necesario la creación de catálogos porque estos son los que dejan la evidencia de la narrativa que quiso dar el museo en una exhibición, por ejemplo, temporal, una exhibición que va a tener 6 meses puesta, necesita dejar un catálogo y necesita dejar una investigación, tanto de narrativa como de piezas. Y en ese sentido, el historiador brinda un aporte, y particularmente lo digo muy sinceramente, a los museos de historia nacional. Sin embargo, pese a toda esta enorme labor que puede hacer el historiador en un museo, el historiador panameño no ha tenido, con respecto a esta gestión cultural pública, mayor prevalencia en la misma, en tanto que los historiadores en otras partes, tanto Colombia, Argentina, Brasil, Estados Unidos más que todo, están teniendo esa visual de participación en la gestión cultural. Los historiadores panameños no la han tenido. ¿A qué obedece eso?
Más adelante creo que podemos ver los puntos a los que obedece por qué el historiador no está en esta gestión cultural. Y de hecho no solo no está, sino que pareciera que no se le quise que estuviera también. Hablemos un poquito sobre los archivos. Hoy en día eh, son muy pocos los historiadores que han sido participantes en, en la parte archivística del país con respecto a una función de gestores. Muchos dicen, pero si ya hay archivólogos, ¿qué hace un historiador en un archivo? Un historiador en un archivo lo único que tiene que hacer, y es una visual muy generalizada, es llegar a investigar. Sin embargo, ocurre que muchos de los archivos, y no nos vayamos a a ir tan lejos, el Archivo Nacional, usted entra al Archivo Nacional en línea y se encuentra la catalogación que no la termina de encontrar ni en línea y es muy complicada en sí. ¿Qué hace un historiador? Conociendo el historiador, la programática que debe utilizar el archivador, lo que le brinda es todo el panorama y el escenario histórico con respecto a la documentación para poder catalogarla de una forma más accesible al investigador. Ese tipo de gestión facilita enormemente la visualización de los archivos históricos. En este sentido, el mejor ejemplo que da fe, y bueno, a la poca intervención, podría decir que es el mismo del Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Relaciones Exteriores fue el ejemplo de un archivo histórico institucional que estaba prácticamente perdido y en el cual la intervención cultural de un historiador, que en este caso fue mi persona, con un equipo multidisciplinar, porque un historiador no trabaja solo, no somos dioses en ese sentido, un equipo multidisciplinar de archivólogos, bibliotecólogos, gente de equipo técnico para scanning y y gente de recurso humano preparado para la conservación de documental, se logró rescatar y catalogar en una manera lo más ordenada posible la historia diplomática de la República de Panamá desde 1903 hasta 1977. Obviamente, de 1977 a nuestros días, en su gran mayoría son documentos referenciales que todavía están en uso y forman parte del archivo general y no del archivo histórico de la institución del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto definitivamente, este trabajo que se hizo en el Ministerio de Relaciones Exteriores en la creación del archivo histórico diplomático, que no existía, no entra en contradicción en ningún momento con el Archivo Nacional. Y lo que ocurre es que la misma situación de deterioro, abandono y falta de catalogación está llevando, en el caso de otras instituciones ministeriales o públicas, a la pérdida de documentación que podría ser vital para el estudio tanto de las presentes como de las futuras generaciones. Y en ese caso, pasamos al punto que me gusta tocar. El caso es el de los archivos municipales. Los archivos municipales generalmente, y en el caso del municipio de Panamá, han sido habilitados solo para un manejo administrativo presente. Usted no va a encontrar propiamente en línea archivos municipales. Y de hecho todavía estoy tratando de averiguar sobre los archivos municipales de los cementerios en Panamá y nadie me da información.
Es una lástima, porque toda esta información está y probablemente está en desuso, probablemente está en desorden, no tiene una catalogación aprobada y probablemente tiene una condición de conservación que no es la mejor. La intervención de un historiador ante situaciones como esta, y valga la pena decirlo, porque no es que somos ni pretendemos ser la panacea de todos los problemas de gestión cultural. La intervención de un historiador con un equipo multidisciplinar bajo la cual el historiador dé pautas de salvamento patrimonial darían resultados excelentes a la República. Sin embargo, el historiador se ha mantenido y también, no solo se ha mantenido, lo han mantenido muy lejano, muy aislado, muy de visitante y muy en su rol de visitante de museos y de archivos, cuando a nivel mundial, desde la década del 70, el historiador está ejerciendo un rol activo, un rol de gestor de cultura en este tipo de instituciones, lo que en Panamá no se está viendo. Y el mejor ejemplo de eso lo da el señor Looney Bunch, que es el director hoy en día de el Instituto Smithsonian a nivel mundial, y que es historiador, y es el primer historiador director del Instituto Smithsonian, y que también fue el historiador encargado de la narrativa y la orientación del primer museo de historia afroamericana en Washington, D.C. Te está diciendo esto también la intervención y el espacio que se les está dando merced de una nueva tendencia que se llama historia pública a los historiadores a nivel mundial, cosa que en Panamá no se está dando. Los municipios, si bien pueden tener ingenieros municipales, pueden tener arquitectos municipales, no prescinden por completo en el aspecto cultural de un historiador, ni siquiera para tenerlo como gestor en el área de archivos históricos y no referenciales. El municipio debe tener o debió haber guardado entre sus archivos documentación desde su creación. Sin embargo, a la fecha, yo no sé dónde podría pedir documentación, por ejemplo, de 1935. No sabría dónde está. Y probablemente pregunto y ellos mismos no saben decirme dónde está. Y es una información importante porque nos puede decir muchísimas cosas. Cómo suben los impuestos, impuestos que desaparecen, merced de qué desaparecen esos impuestos, cómo la ciudadanía se agota ante la aplicación constante de nuevos impuestos. Incluso, esto nos da una visión del pensamiento de cada época. Sin embargo, no hay la gestión archivística histórica en ninguna de estas instituciones. Con respecto a los centros documentales, hay algo que me llama supremamente la atención. Los centros documentales generalmente se trabajan y se trabajan en otros países, digamos del primer mundo. Para mí Panamá es un país del primer mundo en el sentido de que genera la riqueza que muchos países del primer mundo quisieran generar con una sola agencia gubernamental, que es el canal. Sin embargo, en muchos sentidos, Panamá se queda del quinto mundo. Por ejemplo, los centros documentales se llevó a cabo, los centros documentales obedecen generalmente a megaproyectos. Uno de los principales megaproyectos que tiene Panamá en el siglo XXI es la ampliación del canal. Y la ampliación del canal creó un centro documental. Y ese centro documental funcionó durante 10 años ordenando, organizando, catalogando y dejando informes tanto semestrales como mensuales
sobre los avances de la ampliación y los rescates en muchas esferas con respecto al proyecto. Eso es lo propio que se hace, con los megaproyectos para poder salvar la memoria del proyecto. De aquí a 100 años, si usted quiere saber sobre la ampliación del canal, usted en todo lo que tenga que ver con la organización del centro documental va a tener organizado todo lo que fue la ampliación del canal. Va a haber compilación de mapas, va a haber compilación de piezas, va a haber toda una fuente. Sin embargo, hay algo triste en todo esto. El centro documental de la ampliación del canal, y no es que yo quiera buscarme amigos por todas partes, no tuvo un solo historiador. Increíblemente no tuvo un solo historiador. Independientemente de eso, no puedo negarlo, que el centro funcionó muy bien. Pero ha podido tener un historiador y funcionar también muy bien, e incluso darle otros matices. Por ejemplo, los megaproyectos como el metro, el arreglo vial en Panamá con respecto al transporte no han sido abordados en centros de documentación. Los megaproyectos como el metro de Panamá y las fases de sus líneas tampoco han sido abordados. O sea, no quedan solo en nada más que en los periódicos y en alguna oficina de archivo muy mal organizada de alguna institución. Sin embargo, como centro documental que se adjunte a alguna institución, no queda mayor resabio de los megaproyectos. Panamá se encamina probablemente a proyectos portuarios muy grandes, o sea, nuevamente megaproyectos, y no existe la posibilidad de gestión cultural en estos centros documentales para salvaguardar información de parte de los historiadores como gestores para las futuras generaciones. Igualmente, en el caso de los municipios, generalmente la función del historiador, si bien no es permanente, o no es permanente como lo es en otras partes del mundo en los archivos históricos del municipio, cosa que no existe prácticamente ni en la ciudad ni en el interior. Si bien no es permanente, podría ser temporal con respecto a celebraciones históricas. Sin embargo, tampoco se está viendo una mayor parte, se está viendo o disfrutando de una mayor participación de los historiadores en una gestión cultural municipal de carácter histórico. Y es el caso de la última celebración. La celebración del municipio de Natá con respecto a sus 500 años, es obvio que tuvo un error garrafal en un monumento, el monumento a Natá, y obviamente te está indicando a gritos que la falta de orientación respecto a profesionales idóneos de historia es notoria en los municipios, la cual no contratan ni siquiera para proyectos de poca o de corta vigencia, de corta visual, porque es un proyecto momentáneo, proyectos temporales, a historiadores para que le den el aval con respecto a las narrativas que deben incluir. ¿A qué obedece? ¿A qué obedece esto? Hay muchas cosas a las que obedece. Voy a mencionar algunas. No creo que pueda conocerlas todas. De hecho, vienen siendo muchas estas aristas. ¿Por qué la visión del historiador que no tiene que entrar en el museo? Y es más, ¿por qué la misma autovisión de los historiadores de que no tienen que entrar como gestores, sino como visitantes? El modelo museístico en Panamá ha impuesto esa visión. En Panamá hay museos desde que se inició la República. Sin embargo, el impulso real a los museos
se viene a dar dentro de un marco ideológico político de liberación. Y es la década del 70 la propicia para impulsar la creación de museos. Ahora, una creación de museos muy apropiada, muy política y muy servicial al momento. Pero es una visión que está integrando al hombre panameño y que lo está diferenciando con respecto al enclave colonial. Esa es primordialmente la visión de los museos en los 70. Tanto así que el Museo Antropológico, el Museo del Hombre Panameño, lleva total intención de decirnos, estos somos nosotros no somos esa zona del canal. Y en ese sentido fue completamente funcional la estrategia, totalmente funcional la estrategia, por lo cual no es de extrañar que se mantuviera durante toda la década del 70. Obviamente, esta estrategia no invita, no invita propiamente a historiadores. No los invita. Quienes entran en la escena o en la gran mayoría de las ocasiones, y sin recriminar, son los arqueólogos y los antropólogos. Y de hecho, valga la pena ver y hacer una revisión de los principales museos en el interior. Y los museos no son muy propiamente de historia. Hay una forma de mixtura o mezcla para presentación, que es el modelo tradicional que se ha mantenido en Panamá desde el 70. Te presento una parte del museo que es meramente arqueológica o antropológica, con descubrimientos, con hallazgos y con testimonios arqueológicos. En eso tenemos vasijas, tiestos, puntas de flama y todo tipo de artefacto precolombino más que todo. Te incluyo una narrativa más o menos acorde a la fundación de la población o la ciudad. Y por último, y esta es la más repetitiva de todas las estrategias museográficas y museológicas de la década del 70, te incluyo un espacio para una recreación inmobiliaria. Generalmente esa recreación inmobiliaria puede ser un dormitorio de la casa donde se estableció el museo, o puede ser la sala, o puede ser una terraza, y listo, ese es el museo. Y esta dinámica prácticamente la fuimos aplicando desde el 70 a todos los museos. Y esta dinámica terminó excluyendo al historiador de los museos. Prácticamente lo hizo innecesario a los museos, porque los museos no estaban dedicados a ser propiamente museos de historia. No, ¿y a qué me refiero? Estos museos no crecieron más allá de eso y no necesitaban, según su visión, crecer. Se mantuvieron congelados 50 años sin necesidad de historiador. Y aunque quisiera el historiador trabajar en ellos, tampoco podía hacer mucho, porque en su gran mayoría no tenían el espacio para el desarrollo de exhibiciones temporales respecto a historia. No lo tenían, muchos quedaron al límite y así se mantuvieron durante 50 años. Creo que usted entra en el Museo Belisario Porras y todavía usted encuentra la misma silla que pertenecía a Belisario Porras en el mismo lugar, hace 50 años. Y la pregunta es, ¿el museo dio el espacio para exhibiciones temporales con investigaciones de historia? Prácticamente nulo, no los dio. Lo que se hizo se quedó tal cual congelado en un espacio de tiempo y ahí se quedó hasta ahora. No he visto una sola exhibición sobre la acción liberal de Belisario Porras durante su campaña en el Istmo durante la Guerra de los 1000 días, cuando toda la información está en la universidad.
en el archivo Porras, ahí están las cartas, ahí están las fotos. Sin embargo, no he visto que lo haya hecho eso, porque el modelo de museo estaba hecho para congelarse. Ese modelo de museo entra en crisis en la década del 80. Sufre la misma crisis económica que sufrimos todos los panameños. Para la década del 90, con la etapa de restauración, o sí, de la democracia, los museos no son tomados en su gran mayoría en cuenta. Incluso entran muchos en un abandono prácticamente total. Haciendo acotación con respecto al historiador y los museos, incluso la nueva ley que crea Mi Cultura dice que en Mi Cultura tiene que haber un director, que tiene que haber un museógrafo, y que esos son los que tienen que encargarse, junto con posiblemente un museólogo, tienen que encargarse del museo. O sea, en ningún momento se menciona la posibilidad de un historiador de planta para crear guiones o nuevas exhibiciones o curar exhibiciones de otros investigadores. No lo hace. Y para la década del 90 entra otro tipo de museo, que es el Museo de Patronato, que tiene muchas libertades y que se aboca no solamente a la historia, sino que se aboca a, por ejemplo, las libertades con respecto a derechos, se aboca al arte, se aboca a museos que, si bien no son de historia, son de carácter arqueológico. Es el caso del museo en el cual, sin ánimos de pelear, es el caso del sitio arqueológico histórico Panamá Viejo. Sí, es histórico, pero su misión principal viene siendo el sitio arqueológico, por el rescate monumental que ejercen sus administradores. Ahora bien, ya para el 2000, el historiador está completamente fuera de los museos. La forma o el modelo en que se hacen museos en Panamá lo excluye por completo. Ahora, hay algo que queda excluido con esto, y es una de las preocupaciones que a mí, en mi experiencia de haber trabajado 10 años en investigaciones para museos, me deja muy preocupado. En la medida en que el historiador empieza a salir del museo y que presenta este modelo, las vivencias, las historias, las narrativas propias de cada comunidad desaparecen de la visual cultural de la gestión museística. Hace poco comentaba yo con el arquitecto Sebastián, en 1952 se da el movimiento estudiantil que termina con el Pacto de la Colina, en el cual Veraguas funcionó o aportó a este movimiento mucha fuerza. Era un punto de fuerza Veraguas. Y hace poco alguien escribió una investigación sobre eso. Y decía yo, o sea, y no hay una sola exhibición, ni va a haber exhibición de eso. Veraguas, al igual que el resto de las provincias, merecen su pasado precolombino, pero no merecen saber su historia vivida durante este siglo que pasó o durante el anterior, o los aportes que su historia da en la integración de una identidad y memoria nacional. Y no es que no se lo merezca, es que al quedar los historiadores excluidos de esa gestión cultural, no importa cuántas investigaciones existan, no llegan propiamente a los museos. Entonces tenemos museos que prácticamente están dando una prehistoria muy generalizada a una historizada, en la cual no se está terminando de reflejar el ciudadano común. Para nada se está reflejando. El ciudadano común no aparece en esos museos. De hecho, el museo se desgasta porque si por 50 años no vas a tener salas temporales que realmente reflejen la actividad histórica de la comunidad,
pierdes esencia, pierdes valor y pierdes necesidad. Voy a ver mismo que me pusiste hace 50 años, no funciona. Y aún así, sigue excluido el historiador o los historiadores de poner sus investigaciones en esta gestión cultural pública, tanto de archivos como de museos. Me hace pensar mucho más allá de que el interés es, y eso, bueno, será ya parte de la discusión, de que el interés es toda una maquinaria de invisibilizar las historias de las comunidades o de las regiones o de las localidades, generalizando historias en la cual quedan reducidas prácticamente a nada o a seguir una historia élite. Cuando usted revisa las investigaciones históricas en los centros regionales universitarios de todas las provincias, hay suficientes investigaciones históricas para tener exposiciones, mínimamente 2 exposiciones que valgan la pena sobre la historia de cada una de las comunidades. Nunca he visto una exposición de Victoriano Lorenzo. Nunca la he visto. Creo que hay un centro de visitantes, pero nunca he visto una exposición itinerante del mismo. Y en la capital nunca he visto una exposición del mismo. Nunca he visto una exposición propiamente de Ascanio Arosemena. Nunca he visto una exhibición del rechazo del tratado de 1947 Philo Hines. No la he visto. No la he visto. Nunca he visto una exhibición interactiva sobre la Operación Soberanía. ¿Cómo fue recibida esas acciones en Veragua? Veragua tiene los primeros indicios de brujería durante la colonia. No hay una exhibición de la historia de la brujería en Veraguas. Y así, tenemos un montón de acciones que parecieran que si excluyo al historiador, excluyo esto de la ciudadanía. Y solo les muestro lo antropológico, lo arqueológico y uno que otro recurso de recreación mobiliaria, y listo. Y confórmate con esos 50 años más. ¿Y a qué me refiero con 50 más? El Ministerio de Cultura mi cultura está tratando de renovar museos y creo que uno de los primeros que renovó con la ayuda de Minera Panamá o Cobre Panamá, creo, fue el de Penonomé. Y lo visité y me dije, bueno, aquí están invitados arqueólogos, aquí están invitados antropólogos, trabajando con las excavaciones de Minera de Panamá. Y el modelo del museo es el mismo modelo de la década del 70. El museo no termina de ser un museo de historia de Penonomé. Y de seguro Penonomé tiene generalidades de historias y cantidades de historias que se integran a la historia de la nación sin mayor problema. Pero este es un museo meramente de rescate arqueológico, antropológico y con uno que otro mobiliario de la época de la casa donde fue, de la casa que fue donada para ser museo. El mismo tampoco presenta espacios para exhibiciones temporales o no presenta el mayor espacio. Así que es un museo condenado a que le pase, entonces ya no le va a gustar a mucha gente, va a ser un museo condenado a que le pase lo que le pasó hace 50 años atrás, a que quede obsoleto, a que no refleje las historias de la comunidad, a que no permita nuevamente la entrada de investigaciones históricas como parte de la gestión cultural, no sea retroalimentativo con la comunidad y con la ciudadanía de la comunidad y termine en cuestión de 5 años agotado. Irán solo los niños a la escuela por obligación, pero ya no servirá ni para el turismo. Y es muy duro lo que estoy diciendo. Y si mi cultura me agarra, me ahorca. Pero es la verdad. Ese modelo se agotó, se fracturó, se quebró. Sin embargo, vas a renovar los museos
utilizando el mismo modelo y excluyendo nuevamente la participación de investigaciones históricas en esta gestión cultural. ¡Wow! Me parece increíble, me parece un desatino único, pero mientras que en otras partes del mundo el historiador está aportando enormemente en estos aspectos culturales o en estas gestiones reales, museísticas, archivísticas, municipales, en Panamá está totalmente excluido. A tal punto que, y voy a ir cerrando para dar espacio a la discusión, yo creo que este es un tema que da muchísimo que discutir y que dio mucho que discutir hasta hace poco y que va a seguir dando que discutir, es el caso de la ley 638, malentendida por completo. Malentendida completo y malintencionadamente malentendida. O sea, se manejaron muchas mentiras con respecto a la ley 638, en la cual la ley 638 decía que era necesario un historiador en los museos de historia, no en todos los museos. Alguien salió, sobre todo quienes tienen intereses, porque hay mucha gente con interés en los museos, son jueces y partes en los museos, y dijeron que no puede haber historiadores en todos los museos, pero si la ley no dice que en todos los museos. La ley dice que en los museos de historia. Igualmente hubo gente que dice directamente, es que los historiadores no tienen nada que hacer en los museos, porque uno puede contratar a quien sea para que escriba historia, y ese quien sea tenía antecedentes. Aquí hubo denuncias muy formales y que tuvieron en periódico de que la historia del canal nos la empezó a contar en el segundo nivel del Museo del Canal una historiadora foránea, y yo no me opongo a que sea una historiadora foránea, sino que el problema con una historiadora foránea es que no tiene la homologación de título que le va a obligar a estudiar nuestra historia en la Universidad de Panamá. O sea, ¿cómo vas a escribir de la historia de Panamá si no has dado un curso superior sobre historia de Panamá? Tú no entiendes la dinámica de la historia de Panamá. O sea, simplemente el simple hecho de ser historiador no te hace un especialista en una historia en particular. Vengas a donde vengas. Y eso fue una queja muy duro que se dejó caer. Hoy todo aquí lo que está funcionando es una exclusión, como ya bien lo he puesto y lo he expuesto en los periódicos en los últimos meses, y sobre todo en este mes, que es el mes de los museos. Yo he sido muy sincero en decir que los museos están prácticamente predeterminados a una exclusión, no solo de los historiadores, sino de la historia que tiene que llegar, porque es la que le pertenece a la ciudadanía, tanto a nivel nacional, como a nivel regional, como a nivel local. Mil disculpas. En ese sentido, se está haciendo muy excluyente, pero al excluir al historiador, se excluyen historias que pertenecen a la ciudadanía. Y no quiero pensar, y voy a cerrar para abrir a preguntas, no quiero pensar que es sistemático, ordenado y malintencionado el excluir a los historiadores para excluir las historias de las comunidades. El poner un modelo que no refleja esas historias para hacer continuidad sobre una historia en la cual la comunidad no se siente del todo propia. Ok, me reflejo muy bien en el hombre precolombino, pero ¿qué hay del panameño ismeño del siglo XIX? ¿Qué hay de las luchas del panameño veragüense del siglo XX? ¿Qué hay de esas necesidades históricas que tuvo? ¿Qué hay de ese desarrollo político que tuvo en su provincia? ¿Por qué no se puede contar? ¿Por qué pareciera que quisieras echarlo a un lado? ¿Cuál es el temor? Y para echarlo a un lado es fácil. Lo primero que hago es no dejar que quien salvaguarda esa memoria y esa identidad, que es el historiador, llegue a esos círculos. Lo mantengo lo más lejano posible. Yo voy a
a cerrar aquí. Tenía algunos puntos más que tocar, pero yo creo que podría ser muy enriquecedora la conversa. Así que, no sé, arquitecto, puede abrir al debate. Hola, profesor Enrique. Sí, vamos a abrir el debate. Ya saben, compañeros, alcen la manito o simplemente desconecten su audio y hagan la pregunta, o si tienen algún aporte, este es el momento. Bienvenidos todos. Luz Graciela Yolí, voy a comentar, es un comentario, no es una pregunta. Mi colega, antropólogo y sociólogo Stanislas Cadón Moreno, en la época del general Torrijos, iban a botar todos los archivos de la Notaría Pública de David. Y entonces él los rescató y ahora están en la biblioteca en Boquete. Y además de eso consiguió una donación de un aviador de la Segunda Guerra Mundial que estuvo en Panamá, Robert Stemming, para apoyar a estudiantes que quieran hacer sus tesis de licenciatura sobre esos archivos. Y hay estudiantes de geografía e historia que ya se han beneficiado con esto, y también estudiantes de biología, porque en las notarías habían no solo pues de tenencia de tierra, sino otros temas que tenían que ver también con la biología, y se están beneficiando. Y bueno, él compró un microscopio grande que pueden agrandar, un aparato que pueden digitalizar, porque están escritos a mano, y entonces una aplicación que los digitaliza de una vez. Compró a los muchachos también unas mascarillas, porque como son archivos, que el papel se está integrando. Y el doctor Hecadón nos donó, porque los tenía en su casa, pero estaba sufriendo de problemas de los pulmones, y el médico dijo, tienes que deshacerte de esos papeles. Y entonces él los mandó a la biblioteca de Boquete, y ahora están ahí en la biblioteca de Boquete. Es un comentario nada más. Me encanta este comentario porque te está indicando cómo lo que debió ser un archivo histórico gestionado terminó siendo salvaguardado por ciudadanos y entrando en una clasificación de documento de biblioteca cuando debía ser archivo histórico patrimonial bajo esa consideración para su propia autoconservación. O sea, eso te está indicando por dónde camina mal, muy mal el asunto. Gracias a Dios fue rescatado. ¿Cuántos documentos de esa misma índole, Luz Graciela, sin mayor intervención o gestión cultural, se habrán perdido en otras provincias? Probablemente muchos. Bueno, yo hice el comentario porque yo he dirigido 3 de esas tesis de estudiantes de geografía e historia. Y bueno, ya gracias a Dios se han podido graduar gracias a que hicieron el análisis de esos archivos. Y ellos escogían, los estudiantes primero revisaban y ellos escogían los años que querían. La última que dirigí fue de 1911 a 1914. Un estudiante, Ulises Montoto, y muy buena tesis. Él mismo analizó los archivos de eso de 1911 a 1914. Excelente, excelente. Es la posibilidad de seguir investigando. Salvar archivos institucionales es la posibilidad de crear un mundo de investigación, cosa que es necesario en Panamá. Y es necesaria esa visual incluso para con el exterior. Si Panamá tiene la posibilidad de tener un mundo de archivos bien garantizados, se crea la posibilidad de convertirse en un hub de investigación a nivel latinoamericano. Profesor, explíquenos un poco lo que escuché de que si una persona que vive en Irlanda puede hablar algo sobre Canadá y viceversa. En Irlanda. No, O no. sea, Le dio un ejemplo hace un poco con respecto a la historia. Que si una persona... Sí. Ok, le explico.
Cuando nosotros nos graduamos de historia, generalmente tenemos la historia con el ámbito de humanidades, o sea, toda una historia básica, tanto de las primeras, de las principales edades de la historia, y obviamente tenemos el énfasis para el estudio de campo, la práctica inmediata en la historia de nuestra nación. Es la que nos sirve de base experimental para casualmente hacer investigaciones inmediatas. Y casualmente se nos dan cursos de historia con respecto a nuestra nación. Si usted se gradúa de historia en Irlanda, usted es especialista en humanidades con especialización en historia en Irlanda. Usted probablemente tenga todas las herramientas para hacer historia, pero hay algo que le va a faltar, y le va a faltar los cursos especializados con respecto a lugares muy diferentes. Probablemente en Irlanda ya usted tenga esos cursos especializados, pero si usted viene a Panamá y usted dice, bueno, yo como estudié historia, puedo hacer historia en todos lados. Probablemente como usted no tenga las especializaciones superiores en historia, usted pueda hacer la historia, pero va a tener probablemente errores garrafales. Para eso se homologan títulos en los cuales muchas personas tienen que tomar el curso para trabajar historia sin mayor problema. Pero la propuesta que se lanzó de parte de los patronatos es que cualquiera que fuera historiador, independientemente de dónde viniese, independientemente de la calidad de título que tuviese, y vayamos a ser sinceros, no todas las universidades dan buenos títulos, hay títulos bastante de dudosa condición o ponderación académica en otros lugares del mundo, y la proposición de los patronatos fue que cualquiera que pudiera haber estudiado historia, viniera donde viniese, podía ser contratado para escribir, por ejemplo, el 9 de enero. Y la discrepancia de nosotros los historiadores nacionales es, no, a mí no me molesta, pero mínimamente que tenga una homologación universitaria en la cual tenga que dar un curso de historia de Panamá como una inducción a lo que va a escribir, porque si no puede que cometa errores garrafales. Ahora, la pregunta que yo le haría, que se la hice en su momento a los patronatos, es si a mí me contratarían en un museo en Irlanda para escribir la historia en Irlanda, la historia de los irlandeses. Yo dudo que lo haga. Igual dudo que en Colombia me contraten en el Museo de Naval de Cartagena o en el Museo de la Inquisición de Cartagena, porque ellos tienen gente no solo especializada en la historia de Cartagena, sino especializada en la historia temática puntual de la que estamos hablando. Y van a buscar a esas personas. E independientemente de que yo sea historiador, me van a puntualizar diciendo ellos tienen la especialidad en estudios. Y es lo que se requiere. No es competencia desencarnada, porque la competencia desencarnada termina siendo desleal y deshonesta. Es una competencia en base a la capacidad de presentación de estudios. Usted no me puede decir que todos los ingenieros, por el simple hecho de ser ingenieros, pueden trabajar en la ingeniería aeroespacial de la NASA, porque ellos piden sus capacidades muy particulares. En ese sentido, hubo malentendimiento por completo entre los que propusimos la ley 638 y los patronatos, cuyas libertades no terminan de entenderse, no pueden pasar más allá del interés común de la ciudadanía con respecto a la preservación de su memoria e identidad, que es algo muy delicado. ¿Alguna otra persona desea hacer algún aporte o hacer alguna pregunta? Buenas tardes. Buenas tardes. Ajá. Mi nombre es Gina del Grupo Historia de Veraguas. Para hacerle una consulta, mire. Yo fui a los archivos nacionales a buscar información de los gobernadores desde el año 1903 hasta el año
2002, 2003, por ahí. ¿Gobernadores de? De los gobernadores de la provincia de Veraguas. Ok. Entonces, me encontré con un inconveniente de que, como usted acaba de comentar, de que los documentos no se pueden, hay muchos documentos que se desboronan cuando uno los toca. Entonces ellos tienen guantes y tienen cosas. En esa época, pues, en esa época que yo fui, no sé ahora cómo estarán trabajando. Entonces es una información difícil de recopilar. Muy difícil. Entonces eso también molesta la respiración. Mi pregunta es, ¿esas informaciones no las pueden subir a las plataformas digitales? Yo creo que Para poder... Su pregunta es supremamente atinada. Parte de lo que es la historia pública que se está manejando en muchas partes, y le doy un ejemplo, en Estados Unidos la historia pública está a niveles luz al lado de Panamá. Sí. A niveles Cierto. luz. Esa historia pública implica que, por ejemplo, los archivos de las comunidades tienen que ser, si bien tienen que ser entregados a un archivo estatal, para que del archivo estatal se decida cuál va como archivo, parte integrante del archivo federal o del National Archives, si bien tiene que ser así, nada sale de la comunidad sin ser digitalizado. Y llama la atención eso que usted acaba de decir. Eso es salvaguardar memoria. Y aquí en Panamá, es más, no sabemos qué salió, no sabemos si llegó, y cuando llega al Archivo Nacional, obviamente el archivo tiene un manejo mejor que muchos años anteriores. Cuando llega al Archivo Nacional no sabemos si se preservó. Esa es la otra. Mi propuesta es que para mí es necesario descentralizar los archivos. Usted, la verdad, no es necesario eso de viajar para encontrar información de una localidad a Panamá. Debería tenerla, la municipalidad debería tener esos archivos. O mínimamente debería tener toda la catalogación digital de estos archivos. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, a mí me encantan los programas de investigación paranormal que presentan de los Estados Unidos. Y esos programas no obvian a los archivos ni a los historiadores locales a donde van. Y usted va y dice, sí, investigamos tal casa, aquí está digitalizado, porque obviamente el archivo ya probablemente pasó a ser parte del archivo estatal, y está también en el archivo estatal, probablemente en la capital del estado. Pero aquí tenemos, sí, todo lo que tiene que ver con la propiedad desde 1850, aquí está, quiénes fueron los dueños, cuando se vendió, aquí están los periódicos de esa época, todo digitalizado. Y es increíble, en Panamá no hay eso. Y no hay la voluntad, que es lo más triste, de que exista. Yo siento como que no le dan la importancia a la historia. Esa es mi percepción. Y mucho de nuestra juventud desconocen totalmente nuestros antepasados, de cómo las grandes personalidades que existieron en esa época, las guerras, cómo ellos inspiraron a las personas de las generaciones posteriores a ellos para continuar realizando eventos, actividades, y aprendieron mucho de ellos. ¿Ves? Entonces, eso no lo conocemos. Siempre cuando es muy agradable visitar un museo, y cuando usted ve, por ejemplo, que hablan de sus antepasados, de los próceres, y tienen una breve reseña histórica de cada uno de ellos, donde usted ve, por ejemplo, mira, yo digo, por ejemplo, yo vi un búfalo. Yo vi un búfalo que lo tenían en exhibición, disecado. Y entonces en la parte de la barriga
le tenían una tapadera. Y dentro de esa tapadera iban sacando las partes del búfalo, ¿ya? Y digitalmente usted cogía, por ejemplo, las costillas y iba a un área donde usted podía presentar esa costilla y ahí le decía en qué utilizaban los antepasados esa costilla, y muchas partes del búfalo la utilizaban como herramientas. Y esa costilla la utilizaban como para asar. O sea, usted ve esas cosas, usted aprende y están brindando docencia. Yo me quedo pensando, por si en Panamá tenemos animales también que se utilizan para diferentes actividades y nadie conoce cómo se utilizaron esos animales y para qué. Total. O sea, que hay mucha escasez de información. Hay mucha escasez. Entonces, sí veía, por ejemplo, en los municipios, que sí tiene que haber, no un historiador, porque pienso que de repente van a decir que un historiador no es muy necesario, porque de repente es poca cosa lo que hay que escribir, porque de esa manera lo pueden ver, ¿verdad? A menos que sea, y por eso lo decía, la creación de archivos históricos. Sí, pero entonces yo me quedo pensando. Si es un archivo referencial, el historiador es completamente innecesario. Sí, pero usted sabe cuánta historia hay en los municipios, que los habitantes de edad, de avanzada edad, que te narran esas historias con esa inspiración que lo van diciendo, que es agradable escucharlo. ¿Cómo es posible que no haya un historiador, una cosa que ordene esas cosas, y tantas plataformas digitales que hay en Panamá? ¿Y cómo es posible que no introduzcan esa información para tener acceso? Es más, un museo en cada distrito, eso invita a que uno haga turismo y que los extranjeros y los nacionales conozcamos de cada uno, y es hasta para los estudiantes, es mucha docencia y aprenden mejor nuestros antepasados, porque no hay nada de esas informaciones, no. Y eso de que usted dice de que se han extraviado documentos, a mí me consta porque en un año en mi oficina, un funcionario se le ocurrió que eso ya no servía y ha cogido la cantidad de cajetas y lo quemó, lo prendió, y aquí no pasó nada. Dios, en otros lados es un delito hacer eso. Ajá. Y eso lo vi yo. Usted hace eso en Estados Unidos y es un delito. Por favor, va preso. Porque son documentaciones que deben terminar siendo federales. Ajá. O sea, un delito hacer eso en Estados Unidos. Aquí en Panamá no. Pero muy, muy importante su intervención. Gracias por ilustrarnos. Gracias, muchas gracias. Que tenga buenas tardes. Igual, Gina. Aquí tenemos un comentario del señor Adalberto Bisuetti, que le manda saludos de Cabuya de Chame. Tenemos dos preguntas del profesor Víctor Jordán. Ante la decisión del presidente, ¿qué piensa la mayoría del grupo de historiadores? Y la otra es, ¿quién debe liderizar la instalación de los archivos por distrito? Ok, voy a responder la primera. La segunda es una que definitivamente tiene un matiz más político con respecto a organización, así que la veremos con más calma. Pero la primera, ¿qué han pensado el grupo? Los historiadores no tienen grupo. ¿No? No. ¿Qué grupo? La pregunta es ¿qué grupo? Tenemos ¿cómo se llama? Consejo de historiadores, que realmente, Consejo Nacional, pero se llama, y realmente está teniendo muy poca actividad y poca visual. Existe la Academia de la Historia, que tiene, que creo que 3 miembros, todos octogenarios, y que tampoco está teniendo mayor participación para con la ciudadanía. O sea, están muriendo realmente. Existe una, y sé que habrá quienes me van a querer fusilar, existe una asociación de antropólogos
antropología e historia, que todos sabemos que quienes la integraron desde un principio no fueran propiamente historiadores, y que no es una asociación gremial, o sea, es una asociación libre, abierta, y que en su mayoría está conformada por arqueólogos y antropólogos, y si usted abre su página se da cuenta que realmente la vocación de sus investigaciones es arqueológica y antropológica y no necesariamente histórica. Entonces, la pregunta que nos cae es ¿qué grupo? Hubo un grupo de historiadores que tuvo la osadía de enfrentar al establishment o al status quo con respecto a la gestión cultural y lanzarse con esta aventura de una ley en la cual es increíble. Yo creo que Panamá es el primer y único país en donde tiene que exigirse por ley o pedirse, reclamarse por ley que los historiadores participen de la gestión cultural de museos y archivos, cuando en otros lados prácticamente tienen que llamarlos para que vayan a trabajar eso porque no es rentable por dinero o por economía. En este caso fue un grupo de historiadores, pero no hay una representación gremial de los historiadores. No hay una representación gremial. Eso ha hecho muy endeble a los historiadores. De hecho, con la propuesta de la ley 638, los medios prácticamente nos despedazaron y aún así nadie salió como gremio a decir esto no es así. En ese sentido, estamos muy desunidos. No somos el caso de los sociólogos o de los archivólogos. Los sociólogos hoy en día estaban pidiendo, y creo que lo lograron, establecer ya no su idoneidad, su escalafón. O sea, su pago con respecto a capacidades académicas en las instituciones públicas. O sea, están años luz de nosotros, pero tienen una organización gremial que está constituida creo que por 4 o 5 asociaciones propiamente gremiales. Eso con respecto a la primera pregunta. Probablemente el mismo grupo se separará, buscará cada uno de derroteros. Algunos mantendrán la intención de ver una historia pública en Panamá, que ha sido un sueño mío. Yo tuve casi 15 años trabajando en historia pública, soy de los pocos que la ha trabajado. Y otros en algún momento se sumarán más adelante bajo mejores condiciones y bajo una administración que tenga más receptividad con las necesidades de cultura y de los historiadores de participar en la misma. Con respecto a la segunda pregunta, me dijo, por favor, arquitecto. La segunda pregunta, ¿quién debe liderizar la instalación de los archivos por distrito? Ok, ya esa es una pregunta de establecimiento político. O sea, en algún momento, si se va a decidir quién debe liderizar, eso es administración. Yo lo que sí puedo decir es que generalmente quienes generan, debe haber algún tipo de institución que liderice. No sé si será mi cultura, no sé si en algún momento se dé un consenso, si se logra para llegar a ese estadio. Yo lo que sí sé es que quien va a liderizar propiamente sus archivos de darse esta oportunidad van a ser los municipios. Los municipios liderarían sus archivos. Y no sé si habrá algún centro regional de archivos o centro provincial de archivos. Y no sé si lo manejará la gobernación o lo manejará el municipio. Ya esos son temas de administración y manejo político que una vez se logre el consenso para que realmente se determine el salvamento de archivos regionales y locales, habrá que organizarse. ¿Tenía otra pregunta? No, no hay pregunta, hay un comentario que hace el señor Bisuetti, pero se lo hace aquí al profesor Víctor, que él considera que... ok. Sí, él considera que se debe partir de una persona que conozca la historia de su distrito de origen
y con el apoyo de las fuerzas vivas, evitamos ser tomado la idea por los políticos. Estoy completamente de acuerdo. Yo de mi parte estoy de acuerdo. Este tipo de historia pública debe abrir el espacio a historiadores locales. Debe abrir el espacio. Estaba leyendo yo una tesis sobre el levantamiento de Tute llevado a cabo por una estudianta en el CRU de Veraguas y estaba impresionado del enorme trabajo que había hecho esta nena. Y también me decía yo, o sea, este tipo de investigaciones son las que debe tener un museo en Veraguas. Y no estoy hablando que sean permanentes, pero sí temporales. Por lo menos 3, 4, 5 meses. ¿Y por qué no? Itinerantes. ¿Por qué no pensar en que esa información de ese evento pueda viajar al resto de las provincias a presentarse como parte integrante de la historia de Veraguas? Y obviamente es hecha por un historiador de Veraguas. En eso yo estoy de acuerdo con total prioridad. Ya. Solamente para hacerle un comentario a lo que le dije de la investigación que fui a hacer. Ajá. Allí solamente encontré los decretos de nombramiento, el año y quién los firmaba y eso. Entonces, para saber parte de la historia de cada uno de esos gobernadores. Sí, de su administración. Sí, tuve que recurrir a los familiares, investigar, imagínense de aquella época, nietos, o sea, y nietos y esas cosas para conocer en sí de los gobernadores. Pero allá en los archivos solamente está. Lo que debió encontrar en archivos tuvo que buscarlo en aspectos biográficos. Correcto. Porque el archivo no le estaba dando el apoyo. El archivo estaba en blanco. Ajá. Increíble. Así es. Increíble. Así es. Aquí tenemos una última para cerrar, profesor. Habla el profesor Víctor Jordán. La formación de profesionales que reciben los historiadores incluye la formación en administración y recuperación de archivos históricos. Ok, en esa pregunta, me encanta la pregunta porque ha sido parte de mi lucha y probablemente esté muy solo. Colombia, Argentina, Chile, Estados Unidos, Brasil, por mencionar los principales en América Latina, están reordenando sus planes de educación universitaria, su pensum académico con respecto a las carreras de historia, enfatizándolos en el desarrollo de historia pública. ¿A qué me refiero? A que se está haciendo énfasis en esos planes, en incluir, por ejemplo, por fuerza, historiadores que vayan con especialidades con respecto a historia pública en gestión de museos, en gestión de archivos, en gestión documental y en conservación. La Universidad de Panamá, y vuelvo y sé que hay cosas que no gustan, que yo voy a decirlo, tiene o tendrá en algún momento que reacondicionar el pensum académico de los historiadores para hacerlos competitivos a nivel mundial, porque el mundo va caminando a que el historiador no solo se dedique a escribir investigaciones en una academia de investigación o a dar clases, sino a participar de la gestión cultural y poner casualmente esas investigaciones científicas de modo masivo a través de otros instrumentos como lo son los no formales de museos, de archivos digitales, de podcasts, entre otros tantos. Sin embargo, el pensum académico del historiador en Panamá está siendo todavía el pensum académico de un historiador investigador. Lo que resulta hasta un poco triste. ¿Por qué? Porque ese historiador investigador, si lo crías, y lo digo por mi parte, yo soy de la primera generación de historia, no soy geografía e historia,
no soy filosofía e historia, soy solo historia. Y se nos crió con toda la intención de que fuésemos investigadores, pero te querían para ser investigador, y cuando sales al mercado tienes que ser docente, por fuerza, no hay más nada. El mercado de historia pública, archivos, museos, centros documentales, instituciones municipales de cultura no quieren saber de ti, así que te están educando para que prácticamente seas profesor. Lastimosamente se está condenando, no solo con el pensum académico, sino con lo cerrado que está la gestión cultural en lo referente a lo público, al área pública. Estás condenando a los egresados a que vayan a ser profesores de enseñanza media, lo que no tiene nada de malo. Yo admiro muchísimo la enseñanza, pero muchos quizás saldrán con otras expectativas. Esas expectativas las tienen en cuenta las universidades de los lugares que he mencionado, que tienen especialidades en historia pública y tienen licenciaturas con especialidades a esa historia de gestión, administración, manejo de archivos, museos y otro tipo de puntos de gestión cultural. Pero en el caso panameño nos quedamos igual que los museos, congelados en el tiempo con respecto al pensum académico. Profesor, ¿algún mensaje final al grupo Historia de Veraguas y a las personas que nos están viendo? Sí. Primero que nada, agradecerles el haber participado, el haberme escuchado y el haberme dado la oportunidad de hablar este tema. Y segundo, que siempre hay que tener presente que muchas veces lo que parece no es lo que es. Para mí hay toda una intención de no mostrar la historia, de que no se sepa la historia, no solo para nosotros, sino para las futuras generaciones. Y es triste. Y siempre lo más práctico e inmediato será acercar al historiador de esta gestión cultural, para que esta historia no llegue a difusión masiva para los niños de escuela, para los jóvenes, para nuestros futuros nietos, o nuestros futuros hijos, o las futuras generaciones. Ojalá cada cual podamos aportar. Yo sé que en el caso de Historias de Veragua, el grupo está aportando enormemente a esa difusión no formal de la historia, que aporta y que llena vacíos que la institucionalidad o no quiere, o no se atreve, o no tiene la más mínima voluntad de llenar. Y eso es lo que hay que hacer para reconocernos o reconocer la historia de los ciudadanos frente a sus realidades. Yo les agradezco haberme escuchado y espero que haya sido de su deleite. Bueno, muchas gracias a todos los que están presentes. Próximamente vamos a anunciar en el grupo y en las redes sociales del grupo, verán nuestro próximo conversatorio. Le damos muchas gracias a nuestro moderador del día de hoy, el profesor Enrique Vilés, por permitirnos también escuchar su ponencia, que fue muy interesante. Así que le damos las gracias a todos y cada uno de ustedes por la asistencia, y a todos los que nos ven en redes sociales y ahorita mismo desde Facebook Live. Le damos las gracias también por estar pendiente de este evento que ha sido el miércoles de tertulia del 25 de mayo de 2022. Así que muchas gracias a todos y nos vemos hasta el próximo miércoles de tertulia. Saludos a todos.